Desde San Andrés de Tumaco, Departamento de Nariño, Costa Pacífica de Colombia, transmite Radio Mira, HJKG 1190 AM. Radio Mira, emisora de la Diócesis de Tumaco para la evangelización del pueblo de Dios. Radio Mira es la nuestra. Hola a todos los oyentes de Radio Mira 1190 AM, la nuestra. Gracias por preferirnos. Hoy venimos con nuestro segundo programa radial Psicólogo en Casa, junto a Susan Nayeli Solís, psicóloga colaboradora de Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco, con quien dialogamos las inquietudes comportamentales en sus hogares en tiempo de cuarentena. El anterior programa estuvo enfocado en las posibles alteraciones emocionales a causa de la cuarentena, donde se tocó con brevedad la violencia intrafamiliar. Por ello hoy dialogaremos sobre la violencia intrafamiliar o también llamada violencia doméstica. Así como se han fortalecido algunos hogares, otros lastimosamente se están desintegrando. Pero antes de iniciar con el desarrollo del tema, le damos paso a Nayeli para que nos dé un breve recuento del programa anterior. Adelante, Nayeli, bienvenida. Hola Juan Carlos y hola a todos nuestros radio oyentes que nuevamente están sintonizados con nosotros desde Radio Mira en esto que se llama Psicólogo en Casa. Desde acá les envío un enorme y afectuoso abrazo, deseándoles que el día de hoy y toda esta semana esté llena de buena energía, de oración y de actitud para que todas nuestras acciones den un impacto positivo dentro de nuestro hogar. La semana pasada, en nuestro anterior programa, hablábamos de las posibles alteraciones emocionales que se pueden generar a causa de la cuarentena, la cual está generada por el COVID-19, ¿verdad? Entonces decíamos que las alteraciones principales o las más comunes que se están presentando es ansiedad, estrés y o paranoia, que estas tienen síntomas en los tres niveles o las tres estructuras psicológicas de las personas. En el nivel físico tienen síntomas como sudoración excesiva, náuseas o alteración del ritmo cardíaco. En el nivel emocional tienen síntomas como ganas de llorar o cambios de humor o preocupación desbordada. Y en los conductuales tiene síntomas como dificultad para concentrarse o agresividad. También damos 4 pautas o algunas pautas principales para la disminución o la eliminación de estas alteraciones emocionales. Dentro de ellas estaba la respiración diafragmática, que decíamos que consistía en respirar y llevar ese aire por el diafragma sin elevar los hombros hasta nuestro estómago y dejando un poco tiempo o el tiempo que uno pudiese ese aire allí y luego sacarlo de manera pausada y tranquila. Otra de los tips o las pautas era relajación muscular consciente, es decir, yo iba a sentir todo mi cuerpo, todos los miembros de mi cuerpo y iba a relajarlo de manera consciente. Otra era hacer ejercicio de cualquier tipo o actividad física dentro de casa, entonces con una silla, podía hacer zancadillas o podía sacar 15 o 20 minutos para caminar y luego ir aumentando o acelerando el paso ahí dentro del hogar. Y también teníamos el retomar actividades que nos generaban algún placer o que desarrollaban en nosotros endorfinas, que es dentro de un proceso lo que de alguna u otra manera, después de hacer un proceso interno, nos genera felicidad. Eso era como para hacerles un resumen de lo que vimos el encuentro pasado y conectarnos a este nuevo que sería el de esta semana. El de este nuevo programa, el tema es violencia intrafamiliar, que además, lamentablemente, Juan Carlos y oyentes, se ha aumentado a un alto nivel. Realmente las cifras son bien altas. Se ha aumentado el maltrato intrafamiliar, la violencia de género y el maltrato o violencia infantil. Y esto se da, como lo hablábamos en el programa pasado,
a que todos estamos en casa. Entonces, tanto como el agresor como la víctima está mucho tiempo en casa. Entonces, la víctima no tiene ese espacio, ese refugio, ese ambiente protector que tenía antes. Entonces, la señora, madre de familia, o el señor, porque también se da este tipo de maltrato en hombres frente a violencia intrafamiliar, también se da en hombres, entonces no tienen el espacio para ir a trabajar, o ya el agresor no se va a trabajar. Ahora todos tenemos que estar en casa, y el estar en casa pone al agresor mucho más agresivo. Entonces por eso se está aumentando. Quiero que hablemos de eso, para que las personas que están siendo víctimas, por favor, se concienticen. Yo sé que es una situación sumamente difícil para ustedes, yo lo sé. Pero si no hacemos algo un poquito más de lo que ya hemos hecho, si no saltamos ese miedo que permanentemente tenemos, la situación se va a complicar, porque no sabemos realmente hasta cuándo dure esa situación de cuarentena. Entonces, en este espacio quiero que sepamos qué es violencia intrafamiliar, cuáles son los tipos de violencia intrafamiliar, qué hacer si yo, mi hermana, mi vecina, mi amiga está siendo víctima de violencia familiar, quiénes están obligados a darme protección a mí, si soy víctima de violencia familiar, qué hacer, cómo lo hago, a dónde voy. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, todos en actitud de escucha y de actuar en el caso de que esté siendo víctima o conozca a una persona que sea víctima. Bueno, ahí estuvo el resumen para los que recién se sintonizan con Radio Mira 1190M La Nuestra. A continuación vamos a dejar con el siguiente ejemplo, así que atentos a escuchar. ¿A mí? A mí nunca me han puesto la mano encima. Para nada. Oye, ¿por qué no en vez de estar viendo la tele te sales a correr? Ya estás bien gorda. ¿Está? Ni creas que te voy a sacar así. ¿Qué tienes? Pareces una... ¿Cómo voy a parecer? Cámbiate, cámbiate. Cámbiate. Y apúrate que ya es bien tarde. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Dice que... Es un amigo de la escuela. Amigo de la escuela. Anduviste con él, ¿verdad? No, no voy a tener cálmate. ¿Por qué lo saludas así? Oigas, es que nunca me escuchas cuando tengo que hablar contigo. Siempre te terminas enojando y Ya. haciendo dormir. Ya estuvo bueno de tus dramas. Por favor. Ya estoy cansado que todo lo quiera resolver llorando. No Ya quiero estuvo bueno, resolver déjame en paz. nada. No tenemos nada que hablar. Ya. Te lo juro que yo ni siquiera la hablé. Ella fue sola. ¿Violencia yo? ¿Cómo crees? Esas cosas no me pasan a mí. Le pasa, no sé, a otra gente. Yo no soy ninguna víctima, y mucho menos de maltrato. Jamás. No es como que me tenga que estar preocupando. ¿O no? Una vez escuchado ese audio, Nayeli, entremos en materia. ¿Qué es la violencia intrafamiliar o la violencia doméstica? Violencia intrafamiliar o violencia doméstica es el acto de violencia que se genera dentro de un núcleo familiar, que en ocasiones o en la mayoría de las ocasiones denunciada, este acto de violencia o de agresión está generado por el hombre de la casa o el jefe del hogar. Aunque en ocasiones es solo uno el agresor, se han evidenciado otras denuncias en las que hay dos agresores al tiempo dentro del núcleo familiar. Entonces, por ejemplo, eso se presenta cuando las familias son numerosas o vivimos en la casa de la suegra o en la casa del suegro, entonces se vuelve agresor mi esposo, mi pareja, mi cónyuge y el papá de este o la mamá de este. Entonces la víctima tiene por dos lados agresión.
Bueno, Nayeli, sabemos que hay diferentes tipos de violencia intrafamiliar, no únicamente es en la que se da a través del maltrato físico. Entonces, cuéntanos cuáles son esos tipos de violencias. Los tipos de violencia intrafamiliar, digamos que los que se resaltan son 4 y no se ponen en escala de importancia, sino que se ponen en escala de visibilidad. Entonces, el primer tipo de violencia intrafamiliar es la violencia física. Es esa agresión que el sujeto o el agresor como tal tiene hacia su víctima. Es cuando el agresor utiliza el miedo físico para disminuir la capacidad de reacción de su víctima. Entonces es cuando, sin que haya un motivo, más adelante hablaremos de esto, el agresor golpea a su víctima, ya sea con sus manos, ya sea con un objeto o con cualquier otro elemento. Pero siempre hay un golpe de por medio, siempre hay ese maltrato, siempre hay ese contacto físico de manera dura e inesperada. Porque a veces la persona que es víctima no espera ese golpe. Solo cuando ya siente el impacto es que ya inicia todo esto, se desencadena todo esto. Aunque la persona que es víctima de maltrato intrafamiliar siempre está con temor. Todo su movimiento, toda su conducta, cada una de sus acciones están rodeadas o llenas de temor. Si hago esto, ¿cómo va a reaccionar? Porque han descubierto que no hay un estímulo específico que desencadene esa agresión en el sujeto. O sea, no es porque yo planche la ropa, es que él me pega. No, él me pega o porque planche la ropa, o porque deje de planchar la ropa, o porque él saque la ropa al sol. O sea, por cualquier razón, él me golpea. Entonces, por eso, la persona siempre vive con ese temor. Cualquier acto puede considerarse como agresión física. Cualquiera. Que le sirvió el café al esposo, por ejemplo. No estoy diciendo, y en eso quiero ser bien clara, Juan Carlos, porque a veces tendemos a malinterpretar cuando se habla de violencia intrafamiliar. No estoy diciendo que la violencia intrafamiliar solo se da la agresión de hombre hacia mujer. No, también se ha dado o se está dando la agresión de mujer hacia hombre. Es decir, es la mujer quien maltrata, quien agrede, quien violenta al hombre. Pero no podemos negar que la mayoría de nuestras denuncias o en la mayoría de las situaciones donde se presenta violencia intrafamiliar, el agresor es el hombre. Entonces quizás por eso ya es nuestro tipo de hablar. Y los ejemplos que voy a colocar o que surjan dentro del programa van a ser de este tipo, porque es la base sobre la que se trabaja. ¿De acuerdo? Entonces ya cerrando ese paréntesis, continúo. Es cualquier tipo. Cualquier acto puede llamarse violencia física. Entonces, por ejemplo, hablamos que la señora le sirvió el café, el chocolate al señor. Y resulta que a él le pareció que esa temperatura no era la adecuada y que ella lo hizo mal. Entonces, agarró el café y se lo tiró al piso. Y le dijo, recógelo. Y le pareció que la forma en que la señora estaba recogiendo el vaso que partió era muy lenta, entonces la empujó. Solo ese empujón, desde que él inició a decirle a usted, no servís ni para hacer un café, empezó el maltrato. Y pasó de un maltrato verbal a un maltrato físico. Que en estos momentos estamos hablando del maltrato físico. Entonces, dentro de este físico o antes de este físico está el maltrato verbal, que es cuando le digo, es que usted no sirve para nada, es que usted todo lo hace mal, es que usted ni para criar los niños sirve, o es que solo se la pasa hablando con la vecina, haciendo chisme. Todo eso es maltrato. Partiendo de allí,
continuamos con el maltrato psicológico o emocional, que está muy ligado o que se desencadena con el verbal. Entonces, en el maltrato emocional o psicológico, lo que el sujeto quiere es lastimar y herir toda estructura psicológica, emocionalmente deshabilitarla y dejar la autoestima de su víctima más allá del piso. ¿Qué queda? Pues no sé. Pero lo que quiere es realmente dejarla aniquilada emocionalmente, a tal grado que las personas, y lo logran, lo lamentable es que a veces lo logran, a tal grado que la persona realmente se cree que es inservible. Realmente cree que ella tuvo la culpa, en el ejemplo anterior, que ella tuvo la culpa por no calentar el café o por no evitar que el café o el chocolate se calentara tanto. Ahí es donde entra esa manipulación emocional que la persona hace sobre su víctima. Otro tipo de maltrato o de violencia es la violencia sexual. Esta se refiere al hecho de que cualquier tipo de contacto físico de manera directa entre los genitales de las personas o con algún otro objeto sin que la persona lo permita es violencia o abuso sexual. Yo quiero que paremos un momentico lo que estemos haciendo ahí en la casa y escuchemos esta parte. Si usted lleva con su pareja 15 días, 2 meses, 5 años, 10, 15 años y usted hoy le dijo a ella, no quiero tener relaciones sexuales, no quiero estar con usted en la intimidad, no me apetece, o él o ella empezó a acariciarla, usted le dijo, no, mira, yo tengo sueño ahorita, no, o estoy estresada por la cuarentena y realmente no quiero estar en la intimidad ahorita, y aún así la persona prosigue, eso es violencia sexual o abuso sexual. Si la persona no la tocó a usted, pero usted no quiere y le dice, no, vení, quítate la ropa porque es que yo soy tu marido, yo soy tu mujer y tenés que hacer cuando yo diga o porque yo lo diga, eso también es violencia o abuso sexual. Lo que quiero que nos quede claro en este momento es, independientemente si seamos marido y llevemos 5 días o 15 años, y yo no quiero, es no quiero. La persona no tiene por qué insistir ni por qué acceder cuando yo le estoy diciendo que no. Porque eso ya es violencia o abuso sexual y se puede denunciar. Más adelante hablaremos de cómo hacemos todo ese proceso. Y también se encuentra la violencia económica, que se da independientemente si el proveedor del hogar o la proveedora del hogar sea la mujer o sea el hombre. Es decir, si yo como mujer estoy siendo víctima de maltrato intrafamiliar o económico, se me puede dar así sea yo quien trabaje y lleve el mayor ingreso a la casa, o sea él quien trabaja y sea él quien me lo da. Porque se refiere al dominio excesivo sobre el ingreso económico de la casa, así sea él que lo traiga o sea yo quien lo lleve. Pero entonces resulta que el señor me da, qué sé yo, 20,000 pesos para el almuerzo. Y yo en las compras resulta que no se me fue 20,000 pesos, se me fueron más de 20,000 pesos. Entonces, ¿qué por qué? ¿Qué lo hice? ¿Qué para qué? Entonces, no me da más dinero que él o ella considera que es necesario para sobrevivir. Y hay un manejo total dentro de mi dinero o el dinero que él me da. Entonces es sumamente lo necesario. Si él considera que en una semana con 5,000 pesos yo puedo alimentar a los niños, solo me da esos 5,000 pesos. O si yo gano el sueldo, él cuando llego es él el que va a retirar y es él quien me da mi dinero, es él quien me da solo los 5,000 pesos porque yo puedo vivir una semana con 5,000 pesos. O si tengo que transportarme y en el mes o quincenalmente se me van 10,000 pesos, él únicamente me da esos 10,000 pesos. Es igual, es un manejo excesivo del dinero, así como se da en el emocional y en el verbal, un manejo excesivo de mi comunicación. Entonces, en el emocional
Es él quien me dice con quién debo hablar, es él o ella la que me prohíbe, la que está ahí pendiente de que si debo o no debo utilizar redes sociales, me prohíbe hablar con mis amigas, con mi núcleo familiar. ¿Por qué hacen este tipo de prohibiciones o de limitaciones los agresores? Porque no quieren que usted construya red de apoyo. Ellos no quieren que su visión se amplíe y que diga, oh, yo no soy inservible, como él dice. Ellos no quieren que usted tenga un estímulo externo que le diga, no, tú eres muy buena para esto. Tú deberías desarrollar esa habilidad. O tú eres muy bonita. O que su mamá le diga, no, déjelo porque es que él la está maltratando. Entonces ellos no quieren exponerse a que haya otra persona y que le abra los ojos. Por eso siempre tienden a limitar o a acercar el tipo de comunicación o de movimientos económicos que pueda tener la víctima. Además que se exponen a que los puedan denunciar. Espero que nuestros oyentes estén atentos. Como pudieron escuchar, está la violencia física, la emocional, la sexual y la violencia económica. Seguramente y lastimosamente, X familias que nos están escuchando pueden que estén pasando por este tipo de violencia. Para aquellos que quieran saber más de Diócesis de Tumaco Pastoral Social, síganos a través de nuestras redes sociales, en el fanpage y canal de YouTube como Diócesis de Tumaco, nuestro Twitter como @diócesistumaco y nuestra página web www.diocesisdetumaco.com.co o a través de el portal colombiamite.com, buscan Radio Mira y empiezan a sintonizarnos. Ahí ustedes se enterarán de todas las acciones, iniciativas y proyectos, actividades y acompañamiento que viene realizando la Diócesis y Pastoral Social en beneficio de la población del Pacífico nariñense. Vámonos a nuestro primer corte de comerciales y ya regresamos con más de esto que es su programa Psicólogo en Casa. La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás. Papa Francisco, exhortación apostólica, la alegría del Evangelio. Nuestro campo merece lo mejor. Por eso, en el Banco Agrario estamos construyendo un banco ágil y moderno, invirtiendo en tecnología móvil para llegar a las fincas de pequeños productores, originando crédito en campo. Además, contamos con un portafolio de productos y servicios para atender la banca empresarial y oficial. Y con nuestra nueva aplicación, ponemos las ventajas del banco en las manos de nuestros clientes. Trabajamos de la mano de un campo que produce, emprende, transforma y exporta para proyectarse al mundo. Banco Agrario de Colombia. Entidad bancaria. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. A petición del público y por sus grandes beneficios curativos, ya puedes tomar el jarabe raíz de Tamacura. Sufre de colesterol, triglicéridos, azúcar y mala circulación en la sangre. Se le hinchan las manos, las piernas y ya tiene venavarices. Es hora de tomar el jarabe raíz de Tamacura. Sufre de boca amarga, mal aliento, siente el estómago pesado, con gases, todo lo que come le cae mal. Es hora de limpiar tu hígado con el jarabe raíz de Tamacura. Cómprelo hoy mismo en Tumaco, Nariño, calle Vargas, al frente del Taller de los Aguirre, donde veas la bandera verde con blanco. Tienda naturista La Esperanza. Para el cuerpo curar, el jarabe raíz de Tamacura hay que tomar. Cuenta con el Fondo Nacional del Ahorro y dale peso a tu futuro. Hacerlo es fácil. Solo afíliate con tus cesantías y conviértelas en una vivienda propia con nuestro crédito hipotecario. O da el siguiente paso en tu proyecto estudiantil con el crédito educativo para todos. Además, aquí te ahorras los cobros por administración mientras haces crecer tu ahorro. Infórmate en www.fna.gov.co. Porque la vivienda es de todos. La Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones de producto.
Seguimos con más de nuestro programa Psicólogo en Casa. Antes de ir a comerciales, Nayeli nos comentó un poco sobre los tipos de violencia familiares que hay. A continuación, Nayeli, según los llamados de nuestros oyentes de Radio Mira 1190M La Nuestra, ¿cuáles serían las medidas o precauciones que se deben aplicar para evitar o eliminar la violencia intrafamiliar? Aquí, Juan Carlos, primero y antes de cualquier cosa, tenemos que aceptar como víctimas que hay un problema. Que hay un problema. Usted que nos está escuchando, que es víctima de violencia intrafamiliar o de violencia de género, o si hay un adolescente, un niño de violencia infantil, primero tiene que aceptar que hay un problema. No es normal que su esposo la golpee. Así esté borracho o así es que lo haga solo borracho, no es normal. Una relación de pareja no debe estar construida bajo el golpe o el miedo. No es normal que usted tenga miedo a su esposo por si plancha, por si no plancha, por si cocina, por si no cocina, por si llegó tarde. Que usted esté con ese miedo permanente, eso no es normal. Hay algo que está alterando. No es normal que su esposo le diga a usted, es que no vas a ir donde tu mamá. O es que no vas a eliminar el Facebook, el WhatsApp, porque no puedes tener comunicación. No es normal que cada que usted vaya a llamar a su mamá o a alguna amiga, algún miembro familiar, y le diga, ponga o pone el altavoz. No es normal que limite su espacio. No es normal. Eso no es normal. Ni es su culpa. No es su culpa que su esposo haya tenido un mal día en el trabajo y le pareció que usted no hizo el aseo bien y la golpee. O le diga palabras obscenas. No es normal para los niños, niñas y adolescentes que nos están escuchando. No es normal que su papá o su mamá le toque sus partes íntimas o le ponga a ver ciertas películas para adultos. O que el vecino la invite a que se quite la blusa y le regala un dulce. Eso no es normal, ni es ser un amigo. Quiero que nos quede claro eso. No es normal. ¿Por qué soy como tan enfática en esto, Juan Carlos y oyentes? Porque cuando el maltrato intrafamiliar, la violencia de género o el maltrato infantil es tan persistente o en el caso de los niños ha sido desde tan temprano, la gente tiende a normalizarlo. Tristemente, tendemos a normalizar eso. Creemos que es normal o que nos lo merecemos. Entonces, como para nosotros es normal o creemos que nos lo merecemos, no lo denunciamos. Porque se supone que se denuncia lo malo o de lo que no somos culpables. Entonces, como no es malo y yo soy culpable, no denuncio. O no dejo que alguien lo haga. O no pido ayuda. Entonces lo primero es reconocer y aceptar que hay un problema y que esto es una situación de violencia y maltrato. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Es lo primero. Luego de eso ya tomamos medidas de prevención directa. Entonces, si el agresor se fue a trabajar o se fue al baño, ahorita que estamos en cuarentena, lo primero que yo debo hacer es coger toda mi documentación. Mi documentación, la de mis hijos. En el primer momento que tenga, en el primer espacio que tenga, ahorita colocándonos en el contexto de la cuarentena, el día que le toque a usted pico y cédula y el sujeto o el agresor le permita ir a comprar las cosas, usted aprovecha ese día y lleva escondiditos sus documentos y los de sus niños y los guarda en un lugar seguro o con una vecina segura o con la mamá, un núcleo familiar, alguien que le genere esa confianza para guardar esos documentos. Segundo,
acuda a buscar una ayuda, o tercero, acuda a buscar una ayuda profesional. Esa ayuda profesional no la va a juzgar. No la va a juzgar, ni le va a decir por qué no vino antes, ni es su función, ni es su deber, ni sería un verdadero profesional si llega a hacer eso. Esta ayuda profesional le va a dar un apoyo emocional, le va a dar pautas directas de qué debe hacer. Si usted está en una situación de maltrato infantil en su casa y no puede salir, entonces llamen a las líneas que en el programa anterior se dijo y aquí las vamos a repetir. 155 es una de esas líneas. Y la otra es la línea de emergencia, que es 123. La primera línea es 155 y la segunda línea es 123. En esas líneas las puede llamar a cualquier hora. Cuando el sujeto esté dormido, cuando esté en el baño y la ducha no lo deje escuchar, cuando usted esté en un lugar seguro. Antes de ejecutar todas esas acciones, tenemos que crear y ver una situación que no nos ponga mucho más en riesgo de lo que ya estamos. ¿De acuerdo? Esa sí sería otra de las recomendaciones. Ver el ambiente y la situación en la que podamos ejecutarla y salga bien, y que el hacerlo no nos ponga más en riesgo. Es decir, si lo vamos a llamar cuando él esté en el baño, calculemos como el tiempo que él dure en el baño y que ese tiempo sea lo que dure la llamada, para que él no nos encuentre haciendo la llamada, porque eso, como él se va a sentir expuesto, se va a poner quizás mucho más agresivo de lo normal. ¿Listo? Si yo puedo salir y puedo llegar a algún lugar, el primer lugar, a ver, vamos a ejemplificarlo. Resulta que el problema de la cuarentena lo ha puesto mucho más agresivo, ya lo habíamos hablado. Y el señor me agredió, tengo los golpes, me agredió ayer, entonces tengo los golpes aún, tengo el ojo hinchado, tengo los moretones o los hematomas en los brazos, en las piernas. Mi niño también tiene. Entonces, en el momento en que pueda salir, de una vez me voy a la entidad de salud más cercana. Si la violencia no fue física o física y de abuso sexual, fue esta noche, entonces trato de no bañarme, ir inmediatamente o en cuanto sea posible a la primera entidad o la entidad más cercana de salud que tengamos. ¿Por qué en el caso de la violencia sexual se recomienda no bañarse? Para tener la mayor cantidad de evidencias posibles sobre la agresión. No es que el profesional no vaya a creer en su discurso. No, nosotros creemos en el discurso de la persona o de la víctima. Lo que pasa es que para el proceso judicial es supremamente importante y valioso las pruebas médicas. Entonces, por eso es lo primero que pedimos, o es lo que se sugiere o se recomienda, es que la persona vaya a un centro médico y reciba. Cuando usted ya está en el centro médico, el médico le debe dar a usted un certificado de salud o no sé, una historia clínica donde dice que la señorita o la señora llegó presentando estos síntomas o estos evidencias. O sea, da la información y usted ya con esa información se va a la fiscalía o a la comisaría de familia. Cuando llega a la comisaría de familia, le hacen ya su proceso. Ahí lo que le van a decir, entre otras cosas, es que hable sobre los hechos, qué pasó, desde cuándo vienen pasando, si es hacia usted y hacia el niño o niña también, si es solo ese agresor o hay otro agresor dentro del núcleo familiar. En el caso que usted es de una vereda o de otra ciudad, vive aquí en Tumaco o vive solo en la vereda, solo con el agresor y su hijo, no tiene, en el caso que denuncie, no tiene dónde ir. La comisaría de familia está obligada a darle a usted
un hogar o un hogar de paso, como lo llaman, un refugio, ellos están obligados a dárselo. ¿De acuerdo? Para que no sintamos ese temor que es que yo estoy sola y si lo denuncio, ¿para dónde me voy? Porque él se va a dar cuenta de que lo denuncié y si llego ahí por ahí me mata o me golpea más fuerte o me encierra algo así y no me deja tener ya teléfono. Entonces usted va y denuncia y si no tiene dónde quedarse, la comisaría debe buscarle un hogar de paso. Y sin informarle al agresor o sin informarle, ellos deben de crear un protocolo de seguridad, por así decirlo. Quiero resaltar en que no hay nivel o no hay una cantidad de maltrato para yo decir, sí, es que estoy siendo víctima de violencia intrafamiliar. Es decir, si a usted le han maltratado una vez o le han golpeado una vez y él le pegó solo un golpe, igual es maltrato intrafamiliar a que si él la golpea cada 15 o cada que está borracho o cada que está de mal genio. En ambas situaciones es maltrato intrafamiliar. Muy seguramente, el sujeto que golpea una vez va a volver a golpear. Eliminemos el discurso de que perdóname era porque estaba borracho, porque es que esa no va a ser la única vez que él se va a emborrachar. Y si borracho la golpeó la primera vez o lo golpeó la primera vez, quizás la segunda vez que se emborrache, o la tercera vez, cuarta, quinta vez que se emborrache, también la va a golpear. Sí, porque usted no le contestó el teléfono a la primera llamada o al primer timbre de la llamada, él ya le dijo que qué era lo que hacía, que seguramente estaba con su amante, que usted era una mala mujer y empezó a decirle palabras obscenas. Ojo, porque es que muchas veces el maltrato intrafamiliar inicia con el maltrato verbal. Entonces primero dicen cosas que ofenden, luego el psicológico y luego el físico o el sexual. Entonces, ojo, pongamos atención. A veces los pequeños detalles nos permite dar cuenta o dar pie de que lo que tenemos es un maltratador o una maltratadora y aún estamos a tiempo para salir de esa persona. No están solas, aunque el temor lo sientan, porque cuando el maltrato intrafamiliar ya llega a un nivel superior, cuando ya la persona se declara, mejor dicho, como maltratadora, ya empiezan las amenazas. Entonces, te vas y te mato. Me dejas y te mato. O le decís a tu mamá y mato al niño. O me voy con el niño o la niña y no lo volvés a ver más. O vos no sos nadie, vos no trabajás, si me vas a denunciar, la niña o el niño se va a quedar conmigo porque las leyes me defienden. No crean cuento, como dicen por ahí. Hágalo. Porque si usted va con las evidencias, que una de las evidencias también es su discurso. Si usted va y muestra el examen médico que le hicieron en algún momento, seguramente él va a tener un proceso. Entonces no es que simplemente usted denuncia y se le llevan al niño o a la niña y no lo vuelve a ver nunca más. No es así. Yo estoy muy segura que si ustedes van y denuncian, ustedes van a tener las de ganar. Que no va a ser un proceso mágico, denunciaron, se lo encerraron y ustedes fueron felices. No va a ser así, no le vamos a mentir. Va a ser una transformación. Y ya hemos dicho que toda transformación tiene un hálito de dolor. Pero ese hálito de dolor, ese mismo hálito de dolor es el que va a dar el paso hacia lo extraordinario que usted va a descubrir en sí misma y que va a descubrir en los demás. Ahora, en los hogares o con las personas que son víctimas de maltrato intrafamiliar y tienen hijos, o un solo hijo o una sola hija, pensemos un poquito más a futuro. A veces las personas que son víctimas de este tipo de violencia, para minimizar el dolor del niño o la niña, utilizan discursos como,
hagamos silencio para que su papá no se enoje o su mamá no se enoje. Entonces, durmámonos temprano para que su papá o su mamá no se enoje cuando llegue. O cuando el papá llega agresivo y la golpea, no es que él no sabe lo que hizo, él estaba borracho, estaba consciente. Ese niño al que usted le está, por su seguridad, yo lo entiendo, pero al que usted le está justificando todas las acciones del agresor, va a normalizar eso. Y muy probablemente, o quizás, pues a veces no, pero en otras ocasiones, en su mayoría de las ocasiones sí, cuando tengo una pareja y la golpee, va a normalizar que la golpee. Porque él decía, eso hacía mamá con papá o eso hacía mi papá, mi mamá. Y digamos que era normal. Eso se le va a pasar. Él va a cambiar, como decía mi mamá, que iba a cambiar mi papá. O eso es solo mientras él está borracho. No normalicemos ese tipo de conducta. Un golpe es un golpe. Una palabra grosera es una palabra grosera. Un maltrato psicológico es un maltrato psicológico y afecta igual que el físico. Que le digan a una persona constantemente, vos no servís o eres inservible, duele y la herida queda igual que como si le metiésemos un puño, como decimos acá. O igual como si le metiésemos un golpe y ella se diera contra la bañera, que es una de las palabras célebres que utilizan para evitar cuestionamientos, para evitar la vergüenza que les genera saber que están siendo víctimas y que no tienen, creen ellas que no tienen ese valor para denunciar. Gracias por esa información detallada, Nayeli. Por favor, si usted en su hogar está siendo vulnerado, no considere que esa es una situación normal. Un grito, un forcejeo ya es violencia. Sea para niños, adultos, jóvenes, por favor, evitar este tipo de situaciones en sus hogares. Y como dijo Nayeli, hay que reconocer si en el hogar se está afectando a través del maltrato, hay que reconocer esa situación y buscar ayuda. Vamos a nuestro segundo corte de comerciales y ya regresamos con más de esto, su programa Psicólogo en Casa. La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás. Papa Francisco, exhortación apostólica, la alegría del Evangelio. Nuestro campo merece lo mejor. Por eso, en el Banco Agrario estamos construyendo un banco ágil y moderno, invirtiendo en tecnología móvil para llegar a las fincas de pequeños productores, originando crédito en campo. Además, contamos con un portafolio de productos y servicios para atender la banca empresarial y oficial. Y con nuestra nueva aplicación, ponemos las ventajas del banco en las manos de nuestros clientes. Trabajamos de la mano de un campo que produce, emprende, transforma y exporta para proyectarse al mundo. Banco Agrario de Colombia. Entidad bancaria. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. A petición del público y por sus grandes beneficios curativos, ya puedes tomar el jarabe raíz de Tamacura. Sufre de colesterol, triglicéridos, azúcar y mala circulación en la sangre. Se le hinchan las manos, las piernas y ya tiene vena varices. Es hora de tomar el jarabe raíz de Tamacura. Sufre de boca amarga, mal aliento, siente el estómago pesado, con gases, todo lo que come le cae mal. Es hora de limpiar tu hígado con el jarabe raíz de Tamacura. Cómprelo hoy mismo en Tumaco, Nariño, calle Vargas, al frente del Taller de los Aguirre, donde veas la bandera verde con blanco. Tienda naturista La Esperanza. Para el cuerpo curar, el jarabe raíz de Tamacura hay que tomar. Cuenta con el Fondo Nacional del Ahorro y dale peso a tu futuro. Hacerlo es fácil.
Solo afíliate con tus cesantías y conviértelas en una vivienda propia con nuestro crédito hipotecario. O da el siguiente paso en tu proyecto estudiantil con el crédito educativo para todos. Además, aquí te ahorras los cobros por administración mientras haces crecer tu ahorro. Infórmate en www.fna.gov.co. Porque la vivienda es de todos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones de producto. Seguimos con más de su programa Psicólogo en Casa. Ya casi estamos llegando al cierre de nuestro segundo programa. Nayeli, ¿qué debe hacer una persona que es víctima del conflicto intrafamiliar? ¿A dónde debe acudir? ¿Dónde puede llamar? ¿Con quién hay que dirigirse? Cuéntanos. Mi invitación es a que tomemos las medidas de precauciones, las sugerencias que les hemos dado durante este programa. Si están siendo víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia de género o de violencia infantil, denuncien. Denuncien, salven sus vidas, salven la vida de sus niños, salven incluso la vida de ese agresor, porque a veces la víctima se cansa tanto o no sabe ya cómo reaccionar, que reacciona de una manera en busca de evitar continuar siendo maltratada o algún hecho peor, reacciona de una manera inadecuada y la situación se torna muchísimo más complicada de lo que ya estaba. Entonces, si está en una de esas situaciones, puede llamar a la línea 123 o a la línea 155. Estas son gratuitas. Se puede llamar desde cualquier operador, desde cualquier tipo de teléfono, a cualquier hora, desde cualquier lugar de Tumaco o de Nariño, o de cualquier vereda en la que usted esté. Espero nuestros oyentes hayan tomado apunte, anotado las líneas de atención en caso de verse vulnerados en sus hogares. Para finalizar, quiero decirles: 1, no están solas. 2, no es su culpa. Y 3, las ayudas están esperándolas para acogerlas, darle el apoyo que necesiten. No siendo más, les deseo que tengan un muy buen día, una muy buena semana y abrazos con buena energía para todos y todas. Ya llegando al final de nuestro programa, recuerden quedarse juiciosos en casa, salir únicamente si es necesario. Cuiden a su familia, cuídense entre ustedes, porque recuerden que esto es una situación donde debemos cuidarnos de manera individual, pero también colectiva. No siendo más, nos vemos en nuestro próximo programa. Gracias a nuestro máster Modesto Cortés, a Nayeli y quien les habla, Juan Carlos Realpe. Esto fue su programa radial Psicólogo en Casa. Chao, chao, que estén bien. Desde San Andrés de Tumaco, departamento de Nariño, costa pacífica de Colombia, transmite Radio Mira, HJKG 1190 AM. Radio Mira, emisora de la diócesis de Tumaco para la evangelización del pueblo de Dios. Radio Mira es la nuestra.